Seguimos estudiando la serie Conociendo a Dios y el tema que vamos a ver hoy es Dios de la ira. Dios de la ira. Y abra conmigo Efesios 4:26. Dice Efesios 4:26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Dígame usted conoce, usted piensa que si tenemos un Dios que se molesta y que se disgusta y que se enoja, pues tenemos un Dios que es todopoderoso y es un Dios que Él puede hacer lo que quiera, pero sobre todo, Él nunca ha pecado. Pero Él sí se molesta en nuestro mal comportamiento. Y ahorita vamos a ir viendo algunos aspectos de lo que Dios, cómo Él enciende su ira contra las acciones del pecado. Y fíjese lo que dice el Salmo 76, versículo 7. Dice: tú, temible eres tú, ¿y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se enciende tu ira? Hermano, la ira es una respiración fuerte provocada por un enojo. ¿Usted ha pasado un disgusto? Pues déjeme decirle algo, debemos de tener cuidado. Cuando uno se molesta por alguna situación, ¿sabe usted que hay personas que de un disgusto han fallecido? ¿Sí? De un enojo han fallecido las personas. Nosotros tenemos que calmarnos siempre cuando somos provocados a ira. Debemos de calmarnos y mostrar un carácter y defendernos ante cualquier situación. Mucha gente nos provoca ira. ¿A usted cuando va manejando lo provocan a ira? ¿Verdad? Nos provocan a ira y se frenan mal y se meten chuecos. Y ¿sabe qué? Nosotros debemos de tomar distancia y calma. Y nos hacen molestar, a veces en pequeñas cosas, pero nosotros debemos demostrar el carácter de Dios en nosotros. ¿Y sabe qué? Muchos cristianos no asimilan la ira de Dios. Aún les enseñan que como Dios es bueno y bondadoso, pues Él no se enoja. Pero aquí vamos a ver qué dice la Biblia acerca de la ira de Dios. Y en muchos corazones no entienden esto, piensan que Dios no se enfurece. ¿Y saben qué? Dios, a través de la historia, se ha enfurecido. ¿Para qué? Para destruir las obras del pecado. Para destruir las obras del pecado. Dios, Él escogió un pueblo, que es el pueblo de Israel, pero a Él lo ha disciplinado en varias veces lo ha disciplinado. Mire lo que dice Deuteronomio 32, versículo 41. Dice Deuteronomio 32, 41. Si afilare mi reluciente espada y echare mano del juicio, yo tomaré venganza de mis enemigos y le daré la retribución a los que me aborrecen. Hermanos, Dios va a manifestar su ira cuando sea necesario. Cuando sea necesario. Tenemos un Dios que es poderoso y ese Dios en cualquier momento se puede encender en ira contra alguna situación. Mire lo que dice Números 11, versículo 1. Ahorita van a estar hojeando su Biblia. Aconteció que el pueblo, fíjese lo que dice aquí, se quejó a ídolos de Jehová. Se quejó. ¿Cuántos de nosotros vivimos en una quejabanza a Dios? En vez de darle alabanza a Dios, estamos todo el tiempo quejándonos.
ay Señor, ¿cómo voy a creer este esposo que me diste? Y el Señor te responde, ¿quién lo escogió? Todo el tiempo, hermanos, estamos en una situación de enojo, de disgusto, y debemos de tener cuidado. Dice aquí, y aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová. ¿Sí? ¿Y qué dice ahí? Dice, y lo oyó Jehová. Hermanos, Dios escucha cuando tú te quejas. Cuando tú te quejas. Y dice ahí, y ardió su ira y se encendió en ellos, ¿qué dice? Fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Imagínense lo impresionante, hermanos. Sabemos que el pueblo de Israel eran más de 2 millones de personas que estaban ahí, juntas. Y un extremo del campamento se ardió y se consumió. Aquí lo está diciendo la narración. Dice, entonces el pueblo, entonces ya cuando vieron seria la cosa, en ira encendida de Dios, ¿qué dice aquí? Dice, entonces el pueblo clamó a Moisés. Y Moisés oró a Jehová y el fuego, ¿qué dice ahí? Se extinguió. ¿Sí? Y llamó a aquel lugar Tabera, que significa incendio. Dice, porque el fuego de Jehová se encendió ¿en quién? En ellos. Dice el 4, y la gente extranjera se mezcló con ellos y tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera de comer carne? Estamos hablando del pueblo de Israel que todo el tiempo se la pasó quejándose. Habían salido de un momento de 400 años de esclavitud y cuando salieron, en vez de dar gloria a Dios, ¿sabe qué estaban haciendo? Quejándose. Se quejaban por la comida, se quejaban por todo, se quejaban en el pueblo. Déjame decirle, a diferencia de hoy, no ha cambiado las cosas. Hay una queja en nosotros, pero permanente. Y fíjese usted y experimente, cuando usted viene a la casa del Señor, muchas veces viene quejándose, ya de entrada. Todavía no llega aquí cuando está la queja. ¿Por qué vamos a ver ahorita? Es muy temprano. Nos citan desde bien temprano. Y empezamos ahí a manifestar cosas que son triviales, pero que nos perjudican en nuestra relación con Dios. Siempre Dios se ha manifestado y se manifestará en su ira, siempre que sea por una causa justa, en una corrección hacia nosotros. Aquí el pueblo, que dice se encendió, o sea, los fulminó, hermanos, aparte de ese campamento. ¿Por qué? Dice que su queja llegó a su oído. Así como la alabanza a nuestro Dios llega a su presencia, como una columna de humo que llega hasta su trono, también nuestra queja llega y es oída por Dios. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando nosotros nos quejamos con lo que tenemos? Es que ¿por qué no tengo esto? Es que yo debería tener esto otro. Y entonces ponemos una queja tremenda. Y siempre usamos comparativos. Es que ¿por qué él sí y por qué yo no? Y es que ¿por qué esto y por qué yo no? Y entonces eso nos perjudica, hermanos, nos contamina. Vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo, tenemos que saber. Vemos cómo aquí tuvo que intervenir el siervo de Dios, Moisés, y dice en el versículo 2 que el pueblo clamó a Moisés primero y luego
Moisés clamó a Dios y ¿qué dice? Separó el fuego. ¿Sí? Se paró, se detuvo, hermanos. Ocupamos siempre la intervención de Dios para que se baje la ira de Dios. Dice Efesios 4:31, quítese de vosotros toda amargura. ¿Sí? Dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, gritería, maledicencia y toda malicia. Dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hermanos, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Nosotros tenemos que quitarnos la amargura de nosotros, el enojo que hay. Por eso debemos de manifestar el carácter de Cristo. Le preguntaba al inicio, ¿cuántas veces usted se ha molestado por alguna situación? Y se enciende uno. Algunos más que otros lo manifiestan. O algunos se enmudecen. Cuando se molestan se quedan callados, pero se quedan trabados de la molestia. ¿Y sabe qué? Eso es de gran daño a nuestro ser. La ira trae un perjuicio enorme. Hay personas que por un enojo se les ha venido un infarto fulminante y en ese momento hasta ahí llegaron. Debemos de tener cuidado de que nosotros no nos encendamos en ira, en enojo. Hay otras personas que su ira la desquitan con otros. La desquitan con otros. Están enojados y se desquitan con otros. Mire, el día que usted se enoje, póngase frente a la pared y grítese usted solo. Y ahí peleese y ahí haga lo que tengan que hacer. Pero no lo haga contra alguien. Porque si usted está enojado, ¿sabe qué pasa? Dañará cualquier sea la relación. Esposa, esposo, padres o amigos. Cualquiera que sea la relación se va a dañar porque estás en una ira en ese momento. Había un comercial, ya no me acuerdo, ya tengo mucho que no veo eso en la tele, pero decía, cuenta hasta 10. Yo creo que debemos de contar más que 10, hermanos. Y que se baje, que se nos salga el humo, ¿verdad? Digo, porque se enciende el carácter. Hay personas que dicen, es que pastor, yo soy de mecha corta. Bueno, algunos ni mecha tienen. O sea, se encienden rápido. No ocupan ni la mecha. Entonces, debemos de controlar, hermanos. Dice la Biblia que nos quitemos de nosotros. Nosotros mismos debemos de despojarnos de esas cosas. Si ya sabemos qué nos molesta, debemos de evitar. Debemos de evitar. ¿Sí? Nosotros mismos. Quítese de vosotros la amargura, el enojo, la gritería. ¿Usted cree que a gritos se solucionan las cosas? Jamás. A gritos no sacamos nada y a sombrerazos menos. No vamos a funcionar de esa manera. Dice Santiago 1:19. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre, fíjense en la instrucción clara de parte de Dios. Dice, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Hermanos, ¿usted cree que Dios hizo el infierno para mandar a las personas ahí? No, hizo el infierno porque Él sabe que muchos pasarán la eternidad en ese lugar por su desobediencia. Pero también Dios vino a morir a este mundo por nosotros para que no vayamos a ese infierno. Y saben que Dios, cuando en su soberanía actúa,
Y entonces Él muestra los atributos que Él tiene y entran todos en acción. Él es un Dios de amor, pero también es un Dios de ira, ¿sí? Y muchos dicen que a todos Dios los va a mandar al cielo. ¿Ha escuchado esa expresión? Es que todos vamos a estar, en más, ahí vamos a caber todos, siempre lo expresan. ¿Usted ha oído ese comentario? Yo sé que sí. Todos ahí vamos, de donde seamos, todos vamos al mismo camino. No, solamente hay un camino, un solo camino, una vereda, un camino estrecho. Nada de que todos los caminos llevan a Dios, porque también la gente expresa eso. Todos los caminos llevan a Dios, y no es verdad. Un solo camino. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie vendrá al Padre si no es a través de Él. Entonces, ¿saben qué? Aquellos que manifiestan que como Dios en ese amor nos va a mandar al infierno. Mire lo que dice Mateo 25:32. Dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, cuando Jesús venga por nosotros, dice, todos los santos, Mateo 25:32, dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces, ¿qué dice ahí? Se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de Él todas las naciones, y se apartarán los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas, ¿qué dice? A su derecha y los cabritos a la izquierda. Ahora, pregunta, ¿Dios hizo el infierno para nosotros? Si somos ovejas, no. Pero si somos cabritos, agárrese que sí. Dice, entonces dirá también a los de la izquierda. ¿Quiénes son los de la izquierda? Los cabritos. ¿Sí? Apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Dios a sus hijos, claro que no los mandará al infierno, pero a los cabritos sí, hermanos. Dice ahí, siguiendo leyendo, dice, e irán ahí al castigo eterno y a los justos a la vida eterna. Dios es un Dios de justicia, pero Dios sostiene su ira con aquellos que le negaron, con aquellos que no pudieron someterse de sus pecados. ¿Sabe dónde van a estar ellos? A la izquierda, al infierno van a ir. Muchos enseñan que Dios tiene razones para airarse. Y sabe una cosa, en Israel había mucha apostasía como el día de hoy. Había mucha apostasía. ¿Y saben qué? Dios tenía que poner orden ante tanta apostasía. Y hoy Dios quiere establecer y enseñarnos a nosotros que debemos de tener el celo de Dios en nosotros. Y que Dios es un Dios de orden. Y va a ponernos a su derecha a las ovejas y a la izquierda a los cabritos. ¿De cuál somos nosotros? No me responda. Jueces 2:10, mire lo que dice. Y estamos hablando de las generaciones de aquel tiempo, dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación, fíjense lo que dice ahí, que no conocía a Jehová, ni la obra que había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Usted dice, pero ¿cómo? Si eran del pueblo de Israel. Sí, pero no hubo padres que les enseñaron
que tenían un Dios que era un Dios celoso y que si no se ponían bien a obedecer a Dios, les iba a acontecer lo que a ellos les aconteció. Estamos hablando de la historia que leímos al principio, donde los consumió fuego, ardieron ahí. Viene también otra parte donde la tierra se los tragó. Se abrió la tierra y se los tragó. La ira de Dios está vigente al día de hoy, ¿sí? Entonces dice aquí que la generación hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Estamos leyendo el 11, empiezo el 12, dice Jueces 2:12. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, dice que los había sacado de la tierra de Egipto y fueron tras otros dioses. Y note usted aquí dioses con minúscula, los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, a los cuales, ¿qué dice ahí? Adoraron y provocaron ¿a qué? A ira al Señor. Es un Dios celoso y un Dios que enciende su ira cuando debe de hacerlo. Pero ve aquí la responsabilidad del pueblo de Israel. No les enseñaron a su generación a servir a Dios. No les recordaron lo que Dios había hecho. Yo no sé cuántos se vayan con sus abuelitos, con sus papás y les platican historias de generación, de lo que en la familia ha acontecido y todo. Eso es bien importante, hermanos. Eso es bien importante, que trascienda las cosas buenas de una familia, que trasciendan. ¿Sí o no es cierto? Es muy importante. Entonces, hay personas que a veces se juntan con personas adultas y fíjese qué tristeza, se aburren. Se aburren. En vez de sentarse y estarles preguntando y haciéndoles muchísimas preguntas de tantas experiencias que han pasado, no, ¿cómo nos vamos a aburrir? Pero sin embargo hay personas que sí lo hacen. Se aburren. Aquí el pueblo de Israel, su generación, empezaron a adorar ¿a quién? A los Baales. Qué tremendo es, hermanos. Que tengamos una generación que adore a los Baales. Ahorita mi esposa les decía algo a los jóvenes, que se comprometieran con Dios. Cuando nosotros damos a Dios, hablamos de un compromiso. Y si nosotros vemos a nuestro papá dar, ¿verdad? Y decimos, no, pues yo ya la hice aquí. No, no, no. Es una responsabilidad de nosotros. Y les voy a platicar algo así rápido. Hace muchos años tuvimos un negocio donde trabajábamos muchos hermanos de la iglesia en este negocio. Y un momento que se empezó a escasear el trabajo tremendo. Entonces dije, no, aquí debe haber o un Jonás o alguien que nos estamos yendo a pique. Entonces yo les comenté, les dije, ¿saben qué? Yo creo que alguien de los que estamos aquí no está siendo fiel a Dios. Yo era el líder de alabanza de la iglesia. Entonces le dije, ¿saben qué? Vamos a empezar a apartarlo de Dios. Y entonces dijeron, no, pero es que apenas nos alcanza. Yo le dije, bueno, vamos a empezar a hacerlo. Eso es lo que vamos a empezar a hacer. Entonces Dios empezó a prosperarnos. Y Dios empezó a traer más trabajo. Y más trabajo. Y más trabajo. ¿Y saben qué? Siempre fuimos a más al trabajo. Y lo que decía mi esposa al principio, los 5 pesos, los 10 pesos, todo eso Dios lo fue reproduciendo. Empezamos a tener, nunca dejamos la escuela, el trabajo, siempre fuimos avanzando, pero hay que experimentarlo. Y esas bendiciones nos van a alcanzar, dice la Biblia. Deuteronomio dice que las bendiciones nos alcanzarán. Si nosotros somos fieles y enseñamos a nuestros hijos a ser fieles, ¿saben qué? A nuestra generación nunca les va a faltar nada. Fíjense, mi abuelito nos decía, yo estaba muy pequeño, mi papá nos cuenta esa historia. Dice, hijo, cuida un peso como si fuera 1,000,000 para que después te gastes un peso como si fuera 1,000,000. Y quizás no lo vamos a ver eso porque estamos hablando de muchísimo dinero.
pero es un principio de cuidar y de guardar. Ahora, no quiere decir que almacenes abajo de tu colchón. No. Invirtamos en las cosas eternas, hermanos. En las cosas donde no se echan a perder. ¿Sí me voy a entender? Todo lo que le sembremos a nuestros hijos en ese impulso va a ser bendición para ellos, para nuestra generación, que los enseñemos. Imagínense aquí la tristeza de ver a un pueblo de Israel que sus hijos adoraban a los Baales. O sea, es algo que se sale fuera se funde en la cabeza. Imagínense que usted sea un cristiano ferviente al Señor y todo, y su generación venga a ser un desorden. Qué lamentable sería, ¿no? Eso sería lamentable. Pero tenemos que pararnos ahí en la brecha e instruir a nuestra generación. No nos queda de otra. Porque no van a aprender a obedecer solos, ¿eh? No van a aprender a obedecer solos. Y sin embargo vemos cómo van avanzando las generaciones y debemos de ir cuidando cada situación. Aquí ellos adoraron a esos Baales y es triste, ¿sí? Es triste. Fíjense nomás, adoraron a la diosa del amor, a la diosa del dinero, de la sexualidad, de la lascivia. A Dios, eso le enciende, hermanos. Porque es un Dios. ¿Qué dice uno de los mandamientos de Dios? No adorarás a nadie que no sea Él nomás. Sobre todas las cosas que hay. Y eso debemos enseñarles a nuestra generación. Por eso dice la Biblia, y se las dirás a tus hijos andando en el camino, en el campo, a levantarse. Y usted a lo mejor puede decir, pastor, pero mis hijos ya están grandes. Hermana, nunca es tarde para darles la palabra de Dios. Escúcheme bien, aunque no la quieran recibir, ustedes denle la palabra de Dios. No podrán decir que usted, es más, quizás el día que usted ya no esté, sus hijos entonces van a empezar a adorar a Dios. Lamentablemente. Puede ser, o a lo mejor no. ¿Sí? O desde ya decir, ¿sabes qué? Mi hijo, la verdad no desistí y Dios tocó su vida y su corazón y se dobló su corazón ante el Señor y entonces se arrepintió de sus pecados. Habrá fiesta en el cielo cuando eso sucede, cuando alguien se arrepiente. Entonces, nosotros debemos de enseñar a nuestras generaciones. En el mundo, hermanos, las personas que se enojan y que se disgustan por algo, ¿sabe a qué recurren? A la venganza. A la venganza. ¿Se acuerdan en el tiempo de Noé? Cuando Dios vio esa maldad del hombre, ¿qué hizo Dios? Levantó un hombre, Noé, y le dio indicaciones claras. Le dijo, quiero que hagas un arca así, así. ¿Por qué? Porque se enfureció Dios de ver la maldad que había en el tiempo de Noé. Tremenda, ¿sí? Y le dolió la maldad del hombre. Y entonces, ¿saben qué? Su ira se representó cuando vino el diluvio. 40 días y 40 noches bastaron para dejar todo inundado. ¿Sí o no es cierto? Nadie quedó con vida más que los que estaban encima del arca. Y miren nomás qué tremendo. Más obedientes los animales. ¿Sí me entiende? O sea, dices tú, ¿cómo? Un perro, una jirafa, no habla, pero sí obedeció. Sí obedecieron, en este caso, a Noé. Hasta las serpientes.
¿Me entiende usted? O sea, dice, no puede ser, porque la maldad del hombre ha sobrepasado los límites, hermanos. La ira de Dios se manifestó en ese diluvio. Y déjeme decirle, fuera del arca estaba representada la ira de Dios. Fuera del arca estaba representada la ira de Dios. Dentro del arca estaba representada la gracia y la misericordia hacia la familia y los animales que Noé había metido. Pero ahí está representado en ese evento, ¿sí? Jesús, cuando fue a la cruz, estaba representado la salvación de todos nosotros. Cuando Jesús dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dígame usted, ¿algún papá de los que estamos aquí nos gustaría que golpearan a nuestro hijo? Sin embargo, Jesús, ¿qué le pasó en esa cruz? Golpeado, lacerado. Sin embargo, Él decidió, por amor a nosotros, ir a la cruz del Calvario. A nadie nos gustaría ver que a nuestro hijo lo golpearan. Sin embargo, Dios dice que tomó forma de siervo y se humilló a sí mismo para subir a la cruz. Pero también es un Dios celoso, donde Él nos enseña y nos dice, ¿te pones bien o te pongo bien? Sí, porque Dios al que ama, dice la Biblia, disciplina. Dice que azota a todo aquel que recibe por hijo. Entonces, hermanos, si usted se siente azotado por Dios, pues no se queje. Dé gracias a Dios y diga, Señor, yo sé que va a ser un poco de tiempo. A veces ese poco de tiempo, hermano, pasan años. Pero ¿sabe una cosa? Va a valer la pena al final. Así tenemos que estar firmes. La ira de Dios se manifiesta, pero también la gracia de Dios se manifiesta. Fíjense lo que dice Juan 2, versículo 14. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas, y a los cambistas ahí sentados, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Hermanos, Jesús entró e hizo un azote con cuerdas y los corrió a todos, y los corrió, los echó afuera. ¿Por qué? Porque estaban haciendo cosas indebidas en el templo. Estaban transando, hermanos. ¿Sabe lo que es eso? Llevaban les vendían a las ovejas para llevar sacrificios y les daban lo peorcito. Hacían tranzas ahí. No nos vayamos lejos. Hoy hay muchas tranzas también. Por eso mucha gente dice, no, yo no doy a la iglesia por tantas tranzas que ha habido. Esa es la verdad. Pero no se justifiquen ahí, porque no todas las congregaciones son iguales. Debemos de tener un equilibrio siempre. Dios llegó ahí y dijo, no, estos van para afuera, y los echó fuera. No llegó ahí y les dijo, oye, pues ¿qué están haciendo? Oye, se ve muy mal, ¿qué están haciendo? No, llegó ¿con qué? Con un azote. Entonces a veces a nosotros, hermanos, se nos habla más fuerte y nos disgusta.
Pero yo lo he dicho muchas veces, la palabra de Dios no es dura, siempre es durísima a nuestra vida. Y cuando nos confronta y nos toca una parte de lo que estamos haciendo mal, no nos gusta. Dígame una cosa, ¿usted se podría a jugar con un león? ¿Se pondría usted a jugar así con león como si fuera un gatito? Claro que no, ¿verdad? Por eso los tienen encerrados en una jaula, ¿no? Al león no te le puedes acercar y le puedes decir, a ver, ven gatito, ven para acá. No. ¿Cómo? Ven, te voy a dar una croqueta. Pues ¿cómo? Te va a agarrar ahí. Si metes la mano, te olvidas de mano. ¿Sí me entienden? ¿Por qué que tienen espacios pequeños y reducidos los ha visto los leones, los tigres en los zoológicos, ¿no? Es más, hay lugares donde los tienen así medios libres. Es peligrosísimo. Peligrosísimo. Ahora, esos no comen verduras. Esos comen pura carne. Entonces, si nos las acercamos, no, hombre, nos ven como, no, hombre, como platillo de lujo. Sí, no, te les acercas y dices, ay, qué rico hueles, hazte más para acá. Sí, sí, o sea, es la verdad. Entonces, ahora, no es lo mismo contemplar un león desde lejos y dices, ah, mira qué bonito león, pero desde lejos, acercárnosle y querer jugar con él, no se puede. ¿O no? ¿Te lo subirías al hombro? Así como véngase para acá. No, no, así como cuando juegan con el perro cuando se les paran aquí las patas, ¿verdad? Y que véngase. No, hombre, olvídate, no se puede. Nosotros tenemos un Dios que se enfurece. Y sabemos que el Señor es el león de la tribu de Judá. Entonces Él vino a este mundo para ordenarnos. Y si nosotros estamos haciendo cosas indebidas, ¿sabe qué? Dios nos va a fulminar. Y algunos, en un momento, Dios siempre va a poner en orden al que debe de poner en orden. Por eso, fíjense lo que vino a decir Juan el Bautista en Mateo 3:1. Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judá, diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel, dice, de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparar el camino, y algo bien importante, dice, enderezar sus sendas. Y fíjense cómo estaba vestido Juan. Estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. Y salía a Jerusalén, toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Hermanos, siempre tenemos que hablar de arrepentimiento a las personas. Siempre, arrepiéntete de tus pecados. Cambia tu manera de ser, ¿sí? La ira de Dios es aplicable para todos nosotros. Dios es soberano. Y no solo debemos ser simpatizantes del Señor, sino debemos de ser discípulos. Ahora, ¿te duele pecar? Si no te duele pecar, entonces te estás amoldando a este mundo. Si cuando pecas no sientes nada, debes de poner atención. Porque ¿sabes qué? Si no te duele pecar, no muestras un verdadero arrepentimiento. Tendrás remordimiento y como que sí, pues sí, como que estoy ahí entre que sí y que no. Pero si no te duele pecar, quiero decirte que no, que vas a ser un cabrito de la izquierda. Si no te duele pecar, eres un cabrito de la izquierda. Ahora, quizás tú digas, no, pues es que yo no sé cómo hacerle. Arrepiéntete con el Dios y comprométete con Él. No tienes que hacerlo delante de alguien. Las relaciones son personales con Dios.
Y yo no conozco a cada uno de los que estamos aquí, de algunos sé, de algunas vidas de algunos, pero no conocemos ni de los que escuchan por internet. Pero Dios sí las conoce. Y Él sí sabe si están haciendo bien las cosas o no. A Él es el que debemos de tenerle temor y reverencia, a ese Dios. Dice ahí, leyendo más adelante, Mateo 3 en el 7, dice: y al ver de que muchos de los fariseos y de los seduceos venían a su bautismo, les decía, fíjense lo que les decía Juan el Bautista: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no pensáis decir dentro de vosotros mismos: Abraham hemos tenido como padre. Porque yo digo que Dios puede levantar hijos a Abraham y aún a estas piedras. Y también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. A la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí, cuyo calzado no soy digno de lavar, es más poderoso que yo, y él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y le recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. ¿Sabe qué era su aventador? Era una pala. Una pala. A veces, hermanos, nosotros tenemos que ser aventados para animarnos. ¿Ha visto esa expresión? Ándale, ve para allá, ándale. Es con esa manera de ayudar, de decir: no, anímate, vamos, anímate. No tengas pena. El Señor nos anima a que procedamos a arrepentirnos, porque Él es el Dios de la ira. Lucas 12:4. Dice: mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temer a aquel que después de haber quitado la vida, dice, tiene poder para echar en el infierno. Si os digo a temer. Hermano, debemos de temer al Señor. Temer de someternos, no de huir, no de tener miedo, sino de decirle: Señor, me someto a ti. Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo del Hombre tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios, hermanos, vendrá sobre los que no son nacidos de nuevo. Por eso solo a través del Hijo entendemos la ira de Dios, a través de arrepentirnos, a través de decirle sí a Dios, a través de responderle a Él y decirle: Señor, me arrepiento de mis pecados. ¿Sí? Habrá razones de Dios para el día de hoy, para que venga su ira de nuevo, como aquel día con su pueblo. Debe de haber un balance entre la gracia y la ira de Dios. Dios odia el pecado, mas al pecador le da la oportunidad de arrepentirse, porque Él es justo y santo. Cuando Dios enciende su ira, muestra sus atributos en acción. Y Dios está airado contra el impío siempre. Siempre estará airado contra el que está pecando y no se arrepiente. Dice el Salmo 7, versículo 11: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío
Todos los días. ¿Cuántos días dice? Todos los días. Entonces, si nosotros nos estamos mostrando como impíos, todos los días Dios está molesto con nosotros. Todos los días. Por eso debemos de arrepentirnos y decirle al Señor, Señor, perdóname. Romanos 1:18, voy rumbo al final. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el principio contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Dios se enojó con Adán y Eva, ¿recuerdan? Se enojó. Dios también destruyó a Sodoma y a Gomorra. También la ira de Dios fue presentada cuando el Señor Jesús fue a la cruz. Y dijo Jesús, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios manifestará su ira cuando Él quiera, hermanos. Por eso nosotros debemos de arrepentirnos de nuestros pecados. Dice el Salmo 95:7, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meribá, como en el día de Masac en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es el que divaga y de corazón, y han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Y vemos cómo Dios va a encenderse en su ira contra aquellos que sigan pecando. Y vendrá ese fuego que no consume, ese fuego que solamente arde y quema, como el que estará en el infierno. Dice la Biblia que en el infierno se escuchará el lloro y el crujir de los dientes, porque se estarán quemando, mas estarán en un estado que no se van a poder consumir, que no se van a poder hacer polvo, sino que va a ser permanente el ardor. ¿Cuántas hermanas se han quemado cuando están haciendo de comer en la estufa y que les pega por ahí una cazuela o algo, una tortilla, algo que les queme y que les queda ardiendo bastante tiempo, ¿verdad? Y luego se ponen agua y cremita y no sé qué, y no se quita. Bueno, pues imagínense esto en todo nuestro ser, que va a ser un fuego que no consuma, que se van a estar quemando, pero no se van a destruir. Así que debemos de arrepentirnos siempre delante de Dios y aprender de la ira de Dios. Y en vez de que demos quejabanza a Dios, demos alabanza y adoración continua a nuestro Dios. ¿Sí? Debemos de tener contentamiento con lo que Dios nos da, con lo que tenemos, con el esposo, con la esposa que Dios nos ha dado. Debemos de tener contentamiento con los hijos que tenemos. Debemos manifestar contentamiento. La ira de Dios puede venir como la lluvia, como aquel día del diluvio. La ira de Dios puede manifestarse en cualquier momento en nuestra vida si nosotros no nos arrepentimos. Dígame una cosa, ¿alguien puede salir a la lluvia y no mojarse?
No, ¿verdad? Solamente que tengamos un paraguas, ¿sí o no? Bueno, pues el paraguas en este ejemplo está, el único que nos puede librar de la ira de Dios es Jesús mismo. Y Jesús puede ser nuestro paraguas en ese tiempo, en ese momento, y cubrirnos de la ira de Dios, porque Él es el abogado que tenemos abogando por nosotros. Pero tenemos que nosotros estar apegados a Jesús y manifestarle nuestro arrepentimiento verdadero y decirle: Señor, de verdad quiero tener una nueva vida para que tú me transformes. Y Él puede ser tu paraguas en medio de la ira de Dios y no ser consumido, pero al polvo, y que te trague la tierra si no. Porque este mundo, hermanos, se va, mire, se ha abierto para tragarse a todo el que se acerca. Por eso con el mundo no pueden jugar. Con el mundo no pueden decir: no, pues no, es que nomás tantito, yo estoy joven. Más adelante me corrijo. No, hermanos, el mundo no los va a regresar bien. Si le abres la puerta a las cosas del mundo, vas a ser arrastrado. Y vas a ser arrastrado de tal manera que cuando quieras regresar, vas a necesitar la ayuda de Dios primero y de aquellos que te aman. Si no, no vas a poder regresar. El mundo les ha abierto las puertas para que todo el mundo entre. El único que puede ayudarnos para librarnos es Jesús mismo ante toda situación. Amén. Vamos a orar para terminar. Señor, nos arrepentimos de nuestros pecados, Señor. Que no se nos olvide que tenemos que ser una generación que te ama, que te busca, Señor. Y en esta mañana, hermano, yo te pido que no endurezcas tu corazón, que te arrepientes de tus pecados. Que le digas: Señor, ayúdame, Señor. Ayúdame. Yo sé que tú eres un juez justo, pero ahorita necesito que me ayudes, Señor. Sabemos que tú odias el pecado porque eres justo, Señor. Tú eres santo, Señor. Habrá muchas razones, hermano, para que venga la ira de Dios si no te arrepientes. No esperes a que Dios te sacuda. No le pruebes. Más bien arrepiéntete. Porque la ira de Dios vendrá sobre los que no son nacidos de Dios. Así que esta es la oportunidad que tienes hoy para decirle: Señor, me arrepiento de mis pecados. En verdad me duele pecar y estoy verdaderamente arrepentido. Arrepiéntate delante de Dios. Perdóname, Señor. Sabemos que la Biblia dice que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. Yo quiero, Señor, que mi amor por ti permanezca hasta que tú vengas
por nosotros, Señor. Gracias por esta oportunidad que nos das, Señor, de arrepentirnos delante de ti, Señor. Yo quiero estar a la derecha contigo, Señor, de las ovejas que obedecen, de las ovejas que están ahí esperando a que tú vengas. Y no quiero ser de los cabritos que están a la izquierda. No quiero escuchar aquel día: apartados de mí al fuego eterno. Entrarán aquellos que se han manifestado como cabritos. Yo quiero estar como una oveja a tu derecha, Señor, arrepentido de mis pecados, Señor. Enséñame, Señor, cada día, que el hacer tu voluntad sea un deseo en mi corazón, Señor, un anhelo, Señor, y que mi carne pueda estar sometida al Espíritu. Que nada me aparte de ti, Señor. Sella esta palabra en nuestros corazones, Dios. Llévanos con bien. Yo sé que tú eres el mismo ayer, hoy y para siempre. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Amén. Dígale a su vecino que tiene a un lado: que nada te aparte de Dios.